Ok, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las partes del discurso. Para empezar a hablar de este tema, necesitamos entender cómo está formado un lenguaje, un idioma. Y pues bueno, un idioma está formado por palabras. Precisamente las palabras son la unidad más pequeña que tiene un idioma y pues bueno, es esa unidad que tiene significado. Si nosotros decimos, por ejemplo, la palabra perro, pues bueno, inmediatamente esa palabra en nuestro cerebro tiene un significado. Entonces, pues es importante, ¿verdad?, darle la relevancia a las palabras. Cada palabra que hablamos, pues tiene una carga de significado. Y es por eso que pues las palabras son las unidades más pequeñas de significado en un lenguaje. Cada palabra tiene una parte del discurso. Y precisamente es lo que vamos a explicar el día de hoy. Aquí en este diagrama podemos ver the building blocks of language, como precisamente va para tener una idea completa que es un enunciado. Pues bueno, ese enunciado evidentemente está formado de palabras y esas palabras pues le dan estructura al enunciado, a esa idea completa. En gramática pues un enunciado es una idea completa. Esa es la definición de un enunciado. Es una idea completa que tiene un sujeto y un predicado. Son las dos pues, digamos, los dos requisitos para tener un enunciado formalmente, gramaticalmente hablando, que debe ser una idea completa y pues bueno, debe tener sujeto y predicado. Y también evidentemente, pues bueno, que se empiece con mayúscula y termine con un signo de puntuación. Ujú. Entonces, si resumimos, a sentence is a complete idea. It has a subject and a predicate, starts with an uppercase, and finishes with an ending mark. ¿Ok? Ese es un enunciado. Y pues bueno, precisamente tenemos aquí a manera de ilustración, ¿verdad? Que las palabras son, pues ahora sí que lo más importante, porque con palabras podemos hacer frases. Las frases, recordemos que es un grupo de palabras y con eso podemos hacer cláusulas. Las cláusulas tienen la particularidad de que tienen un sujeto, tienen un verbo, pero pues no están completas. Es únicamente un grupo de palabras que tienen sujeto o tienen un verbo. Y pues bueno, para hacerlas completas, para que sean completas, pues bueno, debe de tener sujeto, predicado, ser una idea completa y bueno, entonces se convierte en un enunciado, en a sentence. Vamos a empezar y bueno, comenzaríamos entonces con la primera parte del discurso, que son los nouns. ¿Ok? Y bueno, ¿qué son precisamente los nouns? Bueno, los nouns son nombres, eso es un noun, eso es lo que quiere decir noun, nombre. Ajá. Y bueno, ¿qué nombra? Pues bueno, puede ser una persona, un lugar, cosa o una idea. También ahí falta animal, ¿verdad? Puede ser persona, animal, lugar, cosa o idea. Ujú. Ahí tenemos tres tipos de nouns. Tenemos los common nouns, los proper nouns y los collective nouns. En el caso de los common nouns son, como ya dijimos, un noun es un nombre y son precisamente general, ¿no? Es algo general, por eso se llama común porque es algo general. Puede decir ciudad, maestro, perro, libro. Ujú. Aquí tenemos ejemplos: city, teacher, dog, book. Y bueno, tenemos los proper nouns, que es, eso ya pierde la generalidad y es algo específico. Por ejemplo, ahí en lugar de ciudad, que sería algo común, tenemos específicamente París. En lugar de teacher, que podría ser cualquiera, tenemos específicamente a Mr. Johnson. Otra ciudad, London, y el día. Recordemos que en inglés los días son proper nouns. En español no, en español son common nouns, pero en inglés son proper nouns. Entonces, todos ellos siempre van con uppercase, con capital letter, siempre van con mayúscula. Y por último tenemos los collective nouns, ¿verdad? Que precisamente son esas palabras que nombran a un grupo de algo, un grupo de personas, animales o cosas. Por ejemplo,
En el caso de un grupo de jugadores, pues es team. Un grupo de alumnos, class. Un grupo de soldados, army. Un grupo de cantantes, choir. Ujú. Entonces, esa es la primera parte del discurso. El noun. Siempre se enseñan así porque evidentemente, pues bueno. Después lo que se enseña es la estructura de un enunciado, ¿ah? Que es sujeto y predicado, pues bueno, la parte del sujeto que es el núcleo del sujeto es precisamente el sustantivo, un noun. Entonces, por eso se enseña siempre primero el noun, ujú, que es el núcleo del sujeto, el sustantivo. ¿Cómo se traduce en inglés sustantivo? Como noun. Ajá, ¿y qué es? No es otra cosa más que un nombre. Ujú. Entonces, en resumen, what's a noun? A noun can be a person, place, thing, idea, an animal. We have common nouns, general names, proper noun, specific names, always in capital letter, and the collective nouns, that is a word that points out a group of people, animal, or things. Esos serían los nouns. La siguiente parte del discurso, ujú, después de los nouns, seguimos con los pronouns. Ujú. Y bueno, los pronouns es un tema muy, muy amplio, es un tema muy vasto. Aquí, por ejemplo, podemos poner, únicamente pues resumirlo así, pero bueno, este sería para pues más tela de dónde cortar. Pero bueno, los cinco más comunes, los que, pues bueno, se enseñan en niveles básicos, después es el subject, object, possessive adjective, possessive pronoun y reflexive pronoun. Ajá, estos tienen, pues evidentemente, cada uno su particularidad. Por ejemplo, subject siempre va antes del verbo, ujú, porque es el que hace la acción. Object siempre va después del verbo, porque es el que recibe la acción. Los possessive adjectives siempre van antes del sustantivo, ujú, porque precisamente pues son los que nos van a dar esa posesión, por decirlo así. Mi lápiz, el lápiz de él, el lápiz de ella, my, his, her. Después tenemos los possessive pronouns que van después del sustantivo, realmente después del verbo también. Y pues bueno, ellos pueden estar solos. Ajá, también tienen esa particularidad. Mine, yours, his, hers. Aquí no hay que confundirlos. Una cosa son possessive adjective y otra cosa son possessive pronouns. Los adjectives siempre van antes del sustantivo. My pencil. Y los pronouns siempre van después del sustantivo. Ajá. This pencil is mine. Ujú, y del verbo. Después tenemos los reflexive. Ajá. Yo los enseño siempre con la preposición by. I cook dinner by myself. She learned English by herself. Esos son los reflexive pronouns. Y pues bueno, es precisamente el mismo, ¿no? En español, yo mismo, tú mismo, él misma, ella misma. eh, en fin. Y bueno, después tenemos los demonstrative pronouns. Ajá. This, that, this, those son los demonstrative. Los singular tenemos this, that y plural these, those. Ajá. No, nunca hay que confundir this singular con these plural. Ahí la primera es un sonido corto, this. La siguiente es un sonido largo, these. Y después tenemos los relative pronouns, ajá, que nos van a ayudar a hacer cláusulas relativas. Who, whom, whose, which, that. Son precisamente los relative pronouns porque nos van a dar la posibilidad de hacer cláusulas relativas. Ajá. Y por último tenemos los indefinite pronouns. Estos indefinite pronouns son precisamente los que no están definidos. Puede ser cualquiera, ajá, cualquier persona, cualquier objeto o ninguna persona, ningún objeto. Anyone, someone, nobody, everything. Ujú. Entonces, bueno, ese de los pronoun sí nos daría para un video completo. Después vámonos con la siguiente parte del discurso que son los adjetivos. Los adjetivos también, pues evidentemente cada una de las partes del discurso pues tiene muchísimo de dónde pues explicar, pero pues bueno, vámonos con los adjetivos.
y aunque muchas personas las enseñan después de los verbos, a mí me gusta enseñarlo antes del verbo, porque pues bueno, los adjetivos son estas personas, son esas palabras, perdón, que describen, son describing words. Y aquí en describen precisamente pues al sustantivo, a los nouns. Los adjectives describe nouns. Los adjetivos describen a los sustantivos, describen a los nombres. Ajá. O los pronouns, obviamente. Y bueno, ahí los vamos a identificar precisamente con tres preguntas. Ajá. What kind, how many, which one. Por ejemplo, what kind, tenemos ahí el ejemplo, pueden ser los colores, las formas, las texturas y pues bueno, los sentimientos. Por tanto, esta categoría what kind es la más vasta de adjetivos que uno va a encontrar. Ujú. Después también tenemos los números y los de cantidad. Eh, eh, por eso también hay una categoría específica de quantity adjectives, porque bueno, tenemos ahí precisamente estos que son many, few, several. Aquí tendríamos que explicar un poquito también acerca, por ejemplo, de lo que es cuándo utilizar few, cuándo utilizar little, much, many. Ajá, pero bueno, ese ya será tema de otro video. Solamente decir que es precisamente esos son los adjetivos. Y también tenemos, por ejemplo, which one, ujú, que lo podemos resumir en los demostrativos, que ya aprendimos que también son adjetivos, solo que en este caso, pues bueno, que también son pronombres, perdón, solo que en este caso, pues bueno, funcionan como adjetivos y los artículos, el artículo de, a y an. Entonces, es importante decir, ¿verdad?, que todos los números son adjetivos, los colores son adjetivos, los artículos de, a, an son adjetivos. Ujú. En el caso, por ejemplo, de los artículos the o the, a y an, es porque señalan un número, ¿verdad?, que puede ser un número indefinido o un uno únicamente, ¿no? Por ejemplo, decimos a, a horse, a cow, an elephant, an apple. Estamos hablando de una, únicamente ahí cambia, ¿verdad? O lo que se refiere a y an es, vamos a utilizar a cuando el siguiente sonido vocálico es de consonante, perdón, cuando el siguiente sonido es de consonante, y an cuando el siguiente sonido es vocálico, de una vocal. Ujú. A cow, cow consonante, an elephant, elephant vocal. Y pues bueno, no olvidemos que precisamente los adjetivos son aquellos que van a describir al sustantivo. Entonces, resumiendo, what's an adjective? An adjective is a describing word, and you can identify an adjective asking what kind, how many, which one. What kind? We have color, shape, texture, and feelings. In the how many category, we have numbers, all the numbers, and quantity. And well, in quantity, taking in consideration the countable and uncountable. And which one? We have the demonstrative adjectives and the articles, right? Sí, es importante decir, ¿verdad?, que en los de cantidad tenemos que ver si son contables o incontables para poder utilizarlos. Pero pues bueno, al final de cuentas son adjetivos. Después, ahora sí venimos con la parte más importante del enunciado, que es precisamente el verbo. Ajá, y igualmente el verbo es, pues, obviamente, eh, un tema muy vasto para hablar, pero bueno, vamos a ver primero cuáles son los tipos de verbo. Tenemos el action verb, que es precisamente como lo dice el nombre, es una acción físico-mental para ver lo que es. También tenemos los linking verbs, que no son acciones, simplemente pues conectan al sujeto o le dan precisamente como descripción. Ahí tenemos, por ejemplo, be, seem, feel, become. Todos estos son linking verbs. Y también tenemos los helping verbs, que son precisamente todos los auxiliares. Cuando tú estás conjugando un verbo en un enunciado, pues, y quieres hablar de otro tiempo verbal, pues bueno, precisamente.
ahí es como cuando vienen estos auxiliares. Ajá, pueden ser, por ejemplo, el verbo to be, todos los auxiliares del verbo to be, am, is, are. Los más comunes también es have, has y have, do, does, will, can, esos son los más comunes. Ajá. Y se convierten precisamente en helping verbs porque son auxiliares. Cuando tenemos una frase verbal, a verb phrase, tenemos dos o más verbos, entonces ahí vamos a ver que el helping verb me va a dar el tiempo y el action verb o main verb es el que me va a dar la acción. Ujú. Por ejemplo, si digo she is dancing, is me está dando el tiempo verbal, el auxiliar me da el tiempo verbal que es presente continuo y bueno, el action verb me va a dar la acción, dancing, right? Está conjugado a ser presente continuo en gerundio ing. Y bueno, ahí tenemos cómo cambian los verbos. En español se llaman los accidentes verbales. Tienen persona y tienen número. Ajá, es decir, puede ser la primera, segunda o tercera persona del singular o plural. Como por ejemplo ahí la primera persona del singular I, la primera persona del plural we. Y también el tiempo. Ajá, pueden ser cualquiera de los 12 tiempos en inglés. Y también podría ser el modo, puede ser modo indicativo, imperativo, subjuntivo. Y también la voz, voz si es activa o voz pasiva. Entonces, los verbos son precisamente esas palabras que nos van a dar vida al enunciado. Siempre la definición es palabras que muestran acción o precisamente estado. Ujú. Ese es algo importante. Los verbos, pues, son los que dan, a mi punto de vista, vida al enunciado. Bien, después del verbo vienen los adverbios. Y bueno, los adverbios son igual palabras que describen. Evidentemente, cuando uno piensa en un adjetivo, pues piensa en una palabra de descripción que describe, pero al sustantivo. Los adjetivos describen sustantivos. Pero en el caso de los adverbios es diferente porque el adverbio puede describir un verbo, principalmente de su función, pero también puede describir un adjetivo o también puede describir otros adverbios. Eso es por eso que los adverbios son muy interesantes. Ajá. Y pues bueno, con los adverbios tenemos que hacer énfasis en el aspecto de que describen precisamente al verbo, principalmente. Y pues bueno, nos dicen o nos responden, ¿verdad? Las preguntas how, when, where, how often, how much. Por ejemplo, los adverbos de modo o de manera, ajá, son aquellos que pues siempre tienen precisamente el sufijo li, que sería mente. Quickly, rápidamente, slowly, lentamente, happily, felizmente. Los adverbios de tiempo, que nos van a contestar la pregunta when, ¿cuándo? Ahí tenemos dos ejemplos, now or yesterday. Los adverbios de lugar, obviamente responden la pregunta ¿dónde? Y, por ejemplo, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como here, there, everywhere, inside, outside, upstairs, nearby. Todos esos son adverbios de lugar. Tenemos los más comunes, son los frequency adverbs, los adverbios de frecuencia, es decir, qué tanto la acción pasa, qué cada tanto, perdón. Como por ejemplo ahí tenemos always, usually, often, sometimes, rarely, never. Todos esos son adverbios de frecuencia, frequency adverbs. Y también los de degree, es decir, los de grado, ¿no? Puede ser very, extremely, totally, completely, slightly, quite, almost, terribly. Todos estos son adverbios de grado, de que nos van a indicar precisamente esa particularidad. Y pues bueno, realmente es importante entender en esto de los adverbios que pues bueno, si uno utiliza estos adverbios de grado, de grado, bueno, ya que se usan los de degree, frequency, place, time o manner, siempre vamos a hacer énfasis a que el verbo es el protagonista. Ellos nada más van a
van a precisamente a dar énfasis al verbo describiendo cómo, cuándo, dónde, qué tanto o la intensidad. Ujú. Ese es el trabajo de los adverbios. Y bueno, después de los adverbios tenemos, por supuesto, las preposiciones. Y bueno, las preposiciones son muy útiles. En inglés es un tema bastante común que cause mucha pues duda, porque las preposiciones, pues evidentemente sí tienen específicos usos. Ajá. Eh, Siempre se nos enseña primeramente in, on, under, para entender que, pues bueno, las preposiciones dan precisamente eso, una relación entre lugar, espacio, ajá, pero también lo hacen con tiempo, movimiento o dirección. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos preposiciones de tiempo, que son at, on, in, after, before, for, since. Y pues bueno, recordemos, ¿verdad? Que si las vamos a utilizar, pues sí tienen un uso específico, ¿no? At, on, in. También las de posición, ajá, on, in, inside, de movimiento, around, over, under, through, pass, across. Las de dirección, las más comunes son to y from, pero pues bueno, también está into, onto, towards, away from. Y tenemos también las de relación, ajá, with, for, of, pero con esta como relación, ¿no? Entonces, sí es importante también entender que las preposiciones, pues bueno, únicamente para definirlas son esas palabras que nos van a mostrar relación, ajá, entre tiempo, espacio, lugar, movimiento, ujú, o dirección. Pues bueno, también ya sería cuestión de enfocarnos en otro video explicando precisamente cuándo se usa cada una o por qué in se usa diferente a on, ajá, y porque a veces pareciera como que se mezclan, pero pues no es así. Ujú. Después de las preposiciones tenemos las siguientes palabras que nos van a ayudar a, a crear enunciados, ajá, que son las conjunciones. Y bueno, para esto de las conjunciones, ajá, vamos a clasificarlas en tres grandes grupos. Las conjunciones coordinadas, las subordinadas y las correlativas. Las conjunciones coordinadas son las que nos van a ayudar a hacer enunciados compuestos, compound sentences. Ajá, y precisamente pues dan esa como jerarquía a los elementos, a estos dos enunciados compuestos. Para tener un enunciado compuesto necesito dos enunciados simples. Ajá, tenemos for, and, so, or, but. Ajá, todos esos son conjunciones coordinadas y bueno, nos van a ayudar a coordinar dos enunciados simples, ajá, y hacer un enunciado compuesto. Como por ejemplo, I love music and you love dancing. Eh, You can go to the cinema or you can go to the park. Ajá. Entonces tenemos dos enunciados simples unidos por una conjunción coordinada. Las subordinadas son las que nos van a ayudar a hacer enunciados complejos, complex sentences, como por ejemplo los enunciados condicionales. La conjunción más común es if, precisamente por los condicionales. Y pues bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Van a conectar dos cláusulas, de una dependiente y otra independiente. Ujú. Tenemos because, although, if, when, while, since, until, before, after, unless. Todas esas son oraciones, son conjunciones subordinadas. Como por ejemplo ahí tenemos they left early because it was raining. Ahí tenemos la primera cláusula independiente, they left early. Esa es la cláusula independiente y luego tenemos una cláusula dependiente, because it was raining. Si solo tuviéramos because it was raining, es solamente una cláusula, porque because está precisamente señalando que hace falta otra parte del enunciado. Siguiente, he will wait until the show starts. Lo mismo, tenemos una cláusula independiente al principio, he will wait. Y luego tenemos la cláusula dependiente, until the show starts. Siempre la cláusula dependiente es la que va a tener la conjunción subordinada.
Y bueno, las correlativas son las que vienen por pares. Ahí tenemos dos ejemplos. She wants both coffee and tea. You must choose either red or blue. Entonces, estos son ejemplos de conjunciones. Y por último, para terminar con este tema de la parte del discurso, hay que ver lo que son las interjecciones que estoy aquí poniendo. Y esas precisamente son palabras que tienen un significado, un significado propio. Tienen precisamente o pueden estar independientes a una oración o pueden complementarla, pero es un elemento aparte del enunciado. ¿Ah? No, no tienen una categoría específica en el aspecto de ser preposiciones, adjetivos o adverbios. Tienen su categoría propia de ser precisamente interjecciones. Las más comunes, ups, wow, shh, ouch. Todas estas son generalmente sonidos o palabras que refieren a un sonido. Y generalmente están conectadas con las emociones. Esas son precisamente las interjecciones. Y pues bueno, esas son precisamente las 8 partes del discurso. Y es importante mencionar ¿verdad? Que cada palabra que nosotros utilizamos en inglés y en español también, ¿verdad? Pero en inglés, en este caso, tiene una categoría dentro de estas partes del discurso, ya que sea un sustantivo, noun, un pronombre, pronoun, un adjetivo, adjective, verbo, verb, adverbio, adverb, una preposición, preposition, una conjunción, conjunction o una interjección, interjection. Y todas son las que le dan precisamente pues esa vida o esa construcción al lenguaje, a cualquier lenguaje.